observar cómo va apareciendo la zona periférica de la próstata de un color hiperintenso o blanquecino. Y en el centro se observa lo que es la glándula central, y les dije que a veces era indistinguible de la zona central de la zona de transición. Pero en este caso, en algunos cortes sí se puede observar, como por ejemplo este corte coronal, en el cual a medida que avanzamos anteriormente, vamos a poder observar esta pequeña zona ovalada, algo levemente más hiperintensa que el tejido circundante, el cual corresponde a la zona central, por lo que este pequeño óvalo hiperintenso correspondería a la zona de transición y esta zona más blanquecina a la zona periférica. Si observamos de manera lateral o en un corte sagital al tejido prostático, vamos a observar que este respeta o va acorde a la forma que les dije, que era como de una pirámide invertida, ¿no? Siendo esta su base y su ápice. Vamos a tratar de ver si se ve la uretra. Por la vejiga, cuando se ve ese triangulito, Es la vejiga. Si observamos el tejido, pues está como un poquito puntiagudo hacia abajo, correspondería al ápice. Y ahora pasamos al paciente con hiperplasia prostática benigna. Los primeros cambios que vamos a observar, pues el primero es que la próstata está aumentada de tamaño, no nos dice cuánto aquí, pero pues se puede ver a simple vista, y el tejido es algo más heterogéneo, la glándula central, que en la próstata normal. Y también si ponemos atención podemos observar este pequeño tejido blanquecino aquí, que corresponde a la zona periférica, la cual ha sido desplazada por el aumento del tamaño de la glándula central, lo cual se conoce como signo de la cápsula quirúrgica. Y si analizamos la intensidad del tejido de la glándula central, podemos observar que es de una intensidad heterogénea, con algunos nódulos hipointensos que son de naturaleza estromal y algunos nódulos hiperintensos de naturaleza glandular. Vamos a ver si se pueden ver más clarito. Mira, aquí se puede ver ciertos nódulos. En el proyector no se ve con tanta claridad, pero pues sí se logra distinguir. Y también la fórmula o la anatomía de la próstata, que era triangular, se perdió y ahora parece como una papa, y podemos ver cómo protruye hacia la vejiga. Y pues no sé si se puede ver la uretra aquí, supongo que sería esto. sí, por la porción de la próstata que afecta es que la hipertrofia da más sintomatología que el cáncer, más datos obstructivos, ¿no? Más sintomatología obstructiva. Aquí se puede observar con mayor claridad el signo de la cápsula quirúrgica, donde se ve desplazada la zona periférica a comparación de la próstata normal, donde se ve la zona periférica pues que es de un tamaño mayor, lo cual sería normal en una próstata sana, que la glándula central, y en este caso pues nada que ver, la zona periférica se ve aparentemente adelgazada. En realidad no se adelgazó, sino que la glándula central aumentó de tamaño y hizo ese efecto como que de adelgazamiento de la zona periférica. Y también se pueden observar los nódulos hipointensos dentro de la glándula central. Bueno, creo que sería todo lo que se me ocurre por comentar de hiperplasia benigna en resonancia magnética. Vamos a continuar con el cáncer de próstata.
continuar con el tratamiento, tenemos que existe un tratamiento conservador que sería básicamente disminuir la ingesta de líquidos en las noches, disminuir la ingesta de alcohol o cafeína, la admisión programada y la vigilancia clínica periódica. También existe tratamiento farmacológico. En tratamiento farmacológico tenemos que existe el tratamiento con alfa bloqueadores, que estos se encargan de relajar el músculo liso prostático y ventral. También existe el tratamiento con inhibidores de alfa-5-reductasa. Este se encarga de reducir el volumen prostático. También tenemos que existe un tratamiento quirúrgico, pero este es más indicado cuando existe la retención urinaria, la hematuria recurrente, litiasis vesical, etc. Pero para el tratamiento quirúrgico tenemos que el procedimiento o el estándar de oro sería la resección transuretral de próstata. Entonces es quirúrgico y farmacológico principalmente, ¿no? En ambos casos obviamente que las medidas quirúrgicas son útiles. Bueno, ahora sí seguimos con el cáncer de próstata. Pues es una neoplasia maligna originada principalmente en las células epiteliales naturales de la próstata, siendo el adenocarcinoma tipo histológico más frecuente y se caracteriza por el crecimiento celular descontrolado con capacidad de invasión local y metástasis, especialmente hacia los ganglios linfáticos y huesos. ¿Tan rápido? Sí, pensé que me ponía rápido. Me está diciendo que el tacto rectal es importante. Bueno, pues tenemos que el cáncer de próstata es el cáncer más recurrente o principalmente es el cáncer que mayormente afecta a la población mexicana. Tenemos que es especialmente recurrente o aparece después de los 50 años y su edad de predominancia es de 50 a 60 años. Tenemos que al año se diagnostican en México alrededor de 25,000 casos por año y que los factores de riesgo, como lo bien se mencionó anteriormente, en la edad avanzada es el mayor riesgo, el mayor factor de riesgo que presenta el cáncer de próstata, edad avanzada y mucho volumen de grasa. ¿Lo voy a decir? Ya casi llega Luis. Y está subiendo las escaleras. Pero parece que vienen a bien burro. Ay, yo llegué con Pues Pues continuando con la clasificación, para esta patología vamos a utilizar la clasificación de Gleason y no la. Sí se usa también la TNM, pero pues nos llevaría toda una clase para comentarla. Esta clasificación se usó se emitió hace mucho tiempo, pero con el paso del tiempo se ha estado usando modificaciones, tanto así que en 2016 la Organización Mundial de la Salud propuso el nuevo sistema de Gleason, que es el que se sigue usando actualmente, donde en este sistema de puntuación, en este esquema, podemos ver los distintos grados que puede presentar el cáncer de próstata, siendo el grado 1, glándulas individuales, discretas y bien formadas, grado 2, glándulas bien formadas con un componente menor de glándulas mal formadas, fusionadas o piriformes, grado 3, glándulas mal formadas, fusionadas o piriformes con menor componente de glándulas bien formadas, grado 4, glándulas mal formadas, fusionadas o piriformes con glándulas predominantemente faltantes con un componente menor de glándulas bien formadas, y grado 5 carece de formación glandular o presenta necrosis con o sin glándulas mal formadas, fusionadas o piriformes. Y pues continuando con el cuadro clínico, pues la etapa temprana es comúnmente asintomática, no va a presentar ninguna clase de síntomas, hasta la etapa intermedia avanzada, donde puede causar síntomas similares a los de la hiperplasia prostática benigna, como micción frecuente, nicturia, dificultad para iniciar o mantener un flujo urinario constante, hematuria, disuria, entre otros, y también puede estar asociado con problemas relacionados con la función y el desempeño sexual, como la dificultad para lograr una erección o una eyaculación dolorosa. Para la exploración física, el hallazgo físico positivo más común del cáncer de próstata pues va a ser un nódulo firme o duro en el tracto rectal. ¿Qué precisión?
que lo que se recupera el compañero es que el equipo de los NK Cells del 6-1 pasó a la final del torneo de vuelta. La día de ayer. Felicidades. ¿Quiénes son ustedes? Para la consulta, no recuerdo, pero no sé si lleva la vez. Para la Ok, listo. Continuando con la fisiopatología del cáncer de próstata, tenemos que este es algo parecido a la HBP, sí, la HBP, pero esta se va a dar principalmente en las células epiteliales glandulares en la zona periférica de la próstata. La mayoría van a corresponder a adenocarcinomas axilares y el desarrollo suele ser lento y pasa por lesiones precursoras como la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado. Vamos a tener pues, factores hormonales, celulares y epigenéticos como la dihidrotestosterona y el estrógeno. Aquí va a actuar el estrógeno de forma proliferativa e inhibitoria. Va a modular la apoptosis y va a balancear hacia la proliferación, o sea, hacia que se desarrollen más células. Por ende, pues va a estar grande ahí. Y pues la dihidrotestosterona se va a unir a los receptores de andrógeno, en estrona y en los epitelios. Van a activar los factores de crecimiento y la FGF va a estimular la proliferación epitelial, la TGF va a regular su apoptosis. Por ende, las células que ya no son necesarias pues no se van a destruir y pues va a seguir formando. Y ahora tenemos los factores genéticos y celulares, como son las mutaciones acumuladas en P53, en PTEN y en RB. Esta va a alterar la supresión tumoral. Vamos a tener una pérdida de control del CC y la apoptosis por células epiteliales. Esto que va a originar la célula va a originar la neoplasia intraepitelial prostática y va a tener una lesión precursora en el adenocarcinoma. Y pues como puntos relevantes pues tenemos que va a ser una estimulación hormonal descontrolada, o sea se van a producir demasiadas células y no se van a destruir las células innecesarias. Vamos a tener alteraciones genéticas y celulares que van a dar a la proliferación, pues como les digo, descontrolada y la progresión del adenocarcinoma. Y pues este es el esquema. Como pueden ver, pues es como una balanza, debe estar pues así, que va a dar la próstata normal y así es cuando está desbalanceada, por ende va a haber más células y pues esto pues se va a ir poquito. Con el abordaje diagnóstico, primero vamos a empezar con la exploración física, que es el tracto rectal, y vamos a buscar la presencia de nódulos, una simetría en la glándula o una consistencia dura, que estos son pues signos de sospecha. Y en el laboratorio pues vamos a buscar un antígeno prostático específico elevado en sangre, y ya después en imagenología vamos a apoyarlos con un ultrasonido de preferencia interrectal porque tiene mayor precisión para la evaluación prostática y también nos va a servir como guía para la biopsia. Y también la resonancia magnética, que está multiparamétrica, que esto nos va a ayudar para la localización tumoral, la extensión del tumor y la estratificación. Y ya como último tenemos la confirmación diagnóstica, que va a ser por medio de una biopsia prostática.
caso del cáncer de próstata, se suele evaluar con el ultrasonido intracavitario transrectal, no se suele evaluar tanto con el ultrasonido transabdominal, por la cuestión de los detalles. En el ultrasonido, lo primero que podemos observar, o que vamos a observar, son nódulos de ubicación periférica dentro de la próstata, por lo que les mencionaba de que la zona periférica era la más frecuente de que presentara cáncer. Y estos nódulos se van a observar en algunos casos hipoecoicos, pero también puede ser que su ecogenicidad sea igual, o sea, isoecogénica al demás tejido prostático, por lo que no se van a poder observar de ese modo. Pero ese tipo de nódulos van a producir, por su tamaño, una simetría en la forma dentro de la próstata, por lo que nos va a sugerir pues, la presencia de una masa normal dentro de la misma próstata. Y suele ser de forma irregular, como se puede observar aquí, cumple con prácticamente lo que les había comentado: ubicación periférica, hipoecoico y con un bordes o forma irregular. Este es creo que el mismo ultrasonido, pero con el corte sagital. Igual el nódulo hipoecoico. En este caso los bordes son relativamente bien definidos y en la zona periférica. Y el ultrasonido, la principal utilidad que tiene para el cáncer de próstata es para guiar la toma de biopsia, pues no es diagnóstica. Y la resonancia magnética, para lo que se utiliza es para estadificar la enfermedad del cáncer de próstata, y en algunos casos también para guiar la biopsia, que ya busqué de qué consistía eso. Lo que pasa es que se toma la resonancia magnética y luego se superpone en el ultrasonido. La imagen de la resonancia se superpone al ultrasonido y ahí es como se puede guiar el dolor. Sí, sirve como guía, pues yo quiero imaginar descriptiva. No sé si haya algún método, algún software que haga una fusión de resonancia ultrasonido, pero si están viendo que la lesión está en el lóbulo derecho, vamos a suponer en la zona periférica del lado derecho de la glándula, pues hacia allá irían dirigidas las biopsias. Y en el cáncer se utiliza una resonancia magnética multiparamétrica, la cual utiliza diferentes tipos de secuencias. Algunas de ellas que evalúan la anatomía por su relativa resolución, alta resolución, como lo es T2, la cual es la que les había mostrado en la hiperplasia prostática, y algunas otras que se ven medio borrosas y que no evalúan también no tienen tanta resolución espacial, pero sirven muy bien como para evaluar la función, como lo son la resonancia de difusión de imagen, la de difusión por contraste aparente y la espectroscopía por resonancia magnética. La primera de estas consiste o mide el grado de difusión que sufren las moléculas de agua de cada tejido. Hemos dicho que el líquido se puede mover de manera libre, ¿no? Que tiene un movimiento que se llama browniano, ¿no? Que las moléculas de agua están todo el tiempo moviendo. Entonces, hay aspectos estructurales que pueden limitar que ese líquido se mueva de manera libre, ¿no? Y es lo que mencionan ahí como movilidad restringida o movilidad libre. Sí, la mayoría de los tejidos presentan una movilidad del agua libre, pero en algunos casos patológicos, los tejidos presentan una movilidad restringida. Hay tejidos que sí presentan este tipo de movilidad de manera normal, como lo es la materia gris del cerebro, la médula espinal, el vaso, las glándulas parótidas, los testículos y el pene, entre otros, como la mucosa intestinal. Pero dentro de las causas patológicas que causan este tipo de movilidad están la inflamación y los tumores,
que en este caso esto es lo que mide, entre comillas, o lo que resalta en este tipo de secuencias. Y en el caso de las secuencias por difusión de imágenes, ese tipo de tejidos que presentan dicha movilidad se van a ver muy hiperintensos o muy blanquecinos a medida que aumentan el valor B. En valores de B bajos, los tejidos pues van a presentar una intensidad similar a la que veíamos en la secuencia de T2, como en este caso esta es una próstata y podemos observar cómo la zona periférica se ve hiperintensa y la glándula central se ve relativamente más hipointensa, pero a medida que aumenta el valor de B, vemos cómo todo se va oscureciendo, se va apagando. Y en esta otra imagen, donde el valor de B está demasiado alto, podemos observar esta pequeña zona que se mantuvo encendida, lo cual podría corresponder a un tumor o a un signo muy alto de malignidad. En el caso de la secuencia de difusión de imágenes, se ve encendida las zonas que presentan movilidad restringida. Y en esta otra secuencia que se llama difusión de contraste aparente, se ve todo lo contrario. La zona que presenta movilidad restringida de agua se ve más hipointensa o más negra, se va apagando. Podemos observar ese mismo nódulo de acá abajo, acá arriba, apagado en la secuencia ADC. Y esta es otra imagen de una secuencia ADC donde podemos observar esta área hipointensa. Se ve muy pixeleada, pero porque estas secuencias no se utilizan para valorar la anatomía, sino esta funcionalidad y la función. Y como tercera secuencia funcional que se suele utilizar para evaluar el cáncer está la resonancia por espectroscopía, la cual mide la composición bioquímica de los tejidos. En este caso, este gráfico corresponde a la espectroscopía normal de una próstata, donde el citrato está normalmente elevado, y podemos observar la creatina y la colina. Y como dato curioso, la colina se eleva cuando existe una alta tasa mitótica, como podemos observar acá. Esta otra gráfica corresponde igual a una próstata, pero que padece de cáncer, donde podemos observar el citrato disminuido y la colina extremadamente elevada. Y basándose en esas tres secuencias se crea una clasificación llamada PIRADS que mide precisamente la estadificación de la enfermedad. Igual que en el PIRADS o en el BIRADS, a mayor sea el número, mayor es la probabilidad que esa zona sea maligna. Lo podemos mandar PIRADS, sería el que ibas a mandar. El PIRADS. Todos los demás sí hacen. Sí, aquí tengo una resonancia magnética de un cáncer de próstata con las otras secuencias. Si quieres ese lo mandas después por el grupo. Pues esta resonancia corresponde a un paciente que presenta un cáncer de próstata. En este corte sagital de secuencia T2 podemos observar a la próstata que no está tan francamente agrandada, pero sí se puede apreciar un poco ese aumento de tamaño. Presenta todavía su forma triangular y una intensidad homogénea.
Aquí podemos apreciar algunos nódulos. Hay una simetría. Y pues en general la imagen en T2 no se ve tan rara, pero cuando pasamos a la secuencia por difusión de imagen, a la DWI, podemos observar es que en un valor de 1400, el cual es muy alto, podemos observar que está muy encendida la próstata, lo cual nos está indicando que el tejido está atrapando mucha agua, ya sea pudiéndose ver una inflamación o a una neoplasia. Y en la secuencia ADC observamos completamente lo contrario, que se encuentra apagado el tejido. Igual sugestivo a una neoplasia, un tejido con alta tasa mitótica o que está lesionado por alguna inflamación. ¿Y ese no tiene espectroscopía? No, creo que no viene. No, pero bueno, con eso ahí vamos ¿cómo es que la imagen anatómica en realidad no se veía casi la visión? Yo sí notaba que había una simetría con un aumento de volumen hacia el lado derecho, ¿no? Pero en realidad casi se veía igual. Entonces, ¿cómo fue que en este paciente eso es muy probable que qué síntomas tuviera? Obstrucción urinaria. No. O sea, es probable que este paciente haya sido sintomático. Vamos a imaginarnos que sí era sintomático. ¿Cómo creen que lo hayan detectado? No. Por la exploración. No, esos serían síntomas, ¿no? Por la exploración física, por el tacto. Por exploración física puede ser, nada más que en realidad y en la práctica clínica normalmente no se están haciendo tactos que son por el antígeno prostático, ¿no? Entonces normalmente pasa que en esos pacientes se hace su antígeno prostático cada año. ¿Qué edad tienes la edad del paciente? Porque vemos que no tiene, es muy probable que no tuviera 65 años. Mira, sí menciona que tiene el antígeno prostático en 36. Ya ven, entonces probablemente no tenía síntomas urinarios, era un paciente que no padecía de hipertrofia prostática, pero debutó con un cáncer. Entonces hay que entenderlos como dos enfermedades diferentes, que no porque nuestro paciente no tenía ningún síntoma, quiere decir que no pudiera estar causando con un cáncer. Entonces las indicaciones para biopsia normalmente serían las principales, ponemos el antígeno prostático y el tacto rectal anormal, ¿no? Y así tenemos aparte también si el T-RANS elevado, pues también, ¿no? Pero de manera más región 4, esas eran las principales, ¿no? Antes del advenimiento de la resonancia magnética, las mayores indicaciones eran la palpación, una palpación anormal o el antígeno prostático específico elevado. Ahora, el antígeno prostático, leanlo bien porque sobre diagnóstico, ¿quién te diagnosticó? Tú, ¿verdad? ¿Qué onda con el antígeno prostático? O sea, hay que conocer los niveles normales y cuáles son las causas de elevación, porque el cáncer de próstata no es la única causa de elevación en el antígeno prostático. Entonces, a ustedes, si no leen bien ese tema, a ustedes van a llegar con el antígeno, no, pues traigo 7, lo normal es 4. Ahí viene al lado el problema. No va a haber problema porque ustedes no se lo van a saber, pero al lo dicen, ay, es 4, esto es como que leyendo las demás, es 4, pues salió 7, sí está elevado. Bueno, pero ¿qué significa que esté elevado? ¿Cuál puede ser la causa? Entonces, causas que tienen que tener, leerlo, causas importantes o causas comunes, pues en la hipertrofia prostática benigna, puede ser una causa de elevación del antígeno prostático. Es normal que una próstata muy grande traiga un antígeno elevado y una prostatitis, un proceso inflamatorio, infeccioso, incluso un masaje prostático. La cuestión con el antígeno prostático también, o cosas que nos pueden hacer sospechar de un cáncer, es una elevación brusca de este antígeno. Entonces, si maneja 7, al otro año o a los 6 meses, al otro año manejó 7.5, 8, entonces sería comportamiento normal, ¿no? Pero si de repente tiene 7, luego 6, luego 8, luego 30, pues ya sería algo más
no tiene datos de un proceso inflamatorio, ahí sería altamente sugestivo del cáncer. Entonces es importante que lean ese tratamiento. Esta era la diapositiva que les iba a enseñar del PIRADS. En el PIRADS 1 menciona que es normal en lo que se refiere a cáncer, ¿no? Porque esta próstata se ve claramente que está hipertrofiada, ¿no? Presenta el signo de la cápsula quirúrgica y la glándula central extremadamente agrandada, pero el tejido de la glándula como tal es normal, entre comillas. En un PIRADS 2 se observan nódulos bien circunscritos con bordes bien delimitados y con una densidad homogénea. Bueno, con una intensidad homogénea. En este caso hipointensa, y a medida que avanzas, esos nódulos en los PIRADS 5 o 4 pasan a ser de una intensidad heterogénea y con bordes muy mal delimitados. Y la diferencia de un PIRADS 5 o 4 radica principalmente en el tamaño. Eso en T2 y pues en el... Por ejemplo, ahí en la crisis normal, en la parte central que también se ve intensa y toxicosita, ¿cómo diferenciarlo? ¿En dónde? Ahí donde tienes la flecha. ¿Esto? Ahí, bueno. Esta parte también se ve, esto donde está lo azul, que lo quita, también se ve hipointenso y como bordes medio circunscritos. ¿Cómo diferenciarlo de un tumor más pequeño que ese, pero que tiene como la misma forma? En ADC no se apaga y en la DWI pues no se enciende. Sí, o sea, habrá que correlacionarlo con las dos de la derecha y también acuérdense que se revisan varios cortes, ¿no? Obviamente que un nódulo, a veces hay imágenes que pueden simular nódulos, pero solo aparecen en un corte, pues o en una imagen, pero es una para adelante y ya no está, una para atrás y ya no está. Aquí la trampa pues es que no hay, nada más tienes que valorar, nada más puedes valorar esas, ¿no? Y normalmente había dicho él que eran nódulos intensos, ¿no? Como nomás como los de abajo. Y ahí es donde tú me señalas, pues no se veía tanto un nódulo. Por ejemplo, en el PIRADS 5, en este nódulo, en el ADC se ve francamente apagado y en el DWI se ve francamente encendido. Perfecto. ¿Qué queda ya? Tratamiento. Sintomatología del cáncer. ¿Y una alta también por eso? Muchito.